Se viene hablando un poco en algunos ambientes políticos europeos, principalmente del concepto de la reemigración. La cuestión inmigratoria en Europa es muy importante. Poco a poco los partidos políticos que ponen en el centro de la cuestión la inmigración se hicieron más populares, vienen ganando en varios gobiernos, el principal ejemplo es Hungría obviamente, pero también hay otros países como Alemania, bueno, y en Italia también, donde estos partidos estuvieron muy cerca de llegar al gobierno o son parte de una coalición que está en el gobierno. Es un fenómeno generalizado en Europa Occidental principalmente. Y esta idea de la reemigración se refiere a justamente promover que los inmigrantes que viven en Europa Occidental vuelvan a sus países de orígenes. Generalmente estos países están en Asia o en África. ¿Es posible la reemigración a un nivel masivo? Tenemos por lo menos dos ejemplos de que esto sí puede pasar, pero al mismo tiempo estos ejemplos nos muestran las dificultades y las paradojas de este fenómeno. Por un lado tenemos la comunidad coreana en el extranjero, fuera de Corea, que cuenta con millones de miembros, que se fueron de Corea, o sus ancestros se fueron de Corea, principalmente para buscar una mejor vida, económicamente hablando. Se fueron a Estados Unidos, al Imperio Ruso, a China, bueno, a distintos lugares, a Japón. Bueno, el tema con Japón es un poco complejo. Y cuando Corea del Sur empieza a levantar económicamente, se empieza a convertir en una potencia económica, muchos de los descendientes de coreanos se percatan de esto y quieren volver a la tierra ancestral. Entonces tenemos una diáspora de millones de personas y un país que necesita mano de obra. Hubo dos comunidades principalmente, o de dos países, que empezaron a migrar masivamente a Corea del Sur. Por un lado, los coreanos étnicos que vivían en China, los llamados Joseon-hok, y por otro lado los coreanos que vivían en los países de la ex Unión Soviética, los Koryo-Saram. Tenían experiencias muy distintas, pero la motivación era la misma, intentar mejorar su vida económicamente. Hubo una migración muy grande de esos dos países a Corea del Sur, que uno podría tomar como reemigración, a pesar de que la mayoría de los que fueron no eran coreanos nacidos en Corea, sino sus descendientes. Estamos hablando de números muy grandes. En Corea del Sur actualmente hay aproximadamente 500.000 de Joseon-hok, es decir, coreanos étnicos de China, y un número bastante grande, aunque no tan grande, de Koryo-Saram que fueron a Corea del Sur para trabajar. También hay coreanos étnicos procedentes de Estados Unidos que van a vivir a Corea del Sur, de Japón que también van a vivir a Corea del Sur. Y lo que vemos es que dependiendo de dónde vengan, tienen más posibilidades de integrarse a la sociedad coreana o no. Los que vienen de países occidentales se integran bien, y los que vienen de países más pobres, sea China o sea los ex países comunistas, no se integran muy bien. De hecho, la experiencia de los Koryo-Saram, estos coreanos que vivían en la Unión Soviética, primero en el Imperio Ruso y luego en la Unión Soviética, fue bastante mala, no solo por la discriminación que sufrían y la explotación laboral, sino también porque eran incompatibles culturalmente con los coreanos del sur. Había pasado mucho tiempo que estos coreanos estuvieron viviendo en otro lugar, habían absorbido elementos culturales rusos, de la gente de Asia Central, de la cultura soviética en general. Entonces su integración a la sociedad coreana es muy difícil comparativamente a la que puede tener un coreano de origen estadounidense, canadiense o australiano, por ejemplo. Entonces muchos de estos Koryo-Saram, de hecho, reemigraron a su país de origen, sea Uzbekistán, sea Rusia, sea Kazajistán, porque no se pudieron integrar. Entonces podemos decir, por un lado sí, hubo un fenómeno de reemigración muy grande, donde se movilizaron cientos de miles de personas que volvieron a la tierra de sus ancestros. Pero este proceso no fue tan simple, no todos se quedaron, porque las diferencias eran muy grandes ya. Mientras que otros sí se quedaron y mientras que otros se integraron muy bien. Así que podemos decir que sí es posible la remigración de poblaciones muy grandes. Después tenemos otro ejemplo, que de hecho es más grande, el número es más grande, que es el de los alemanes étnicos que vivían en la Unión Soviética. Estos alemanes étnicos eran millones de personas y más de 2 millones, entre 2 millones, 2 millones y medio de estos alemanes migran cuando cae la Unión Soviética hacia Alemania.
La integración en ese caso fue mejor, también sufrieron discriminación, porque también tenían elementos culturales que habían absorbido de estar cientos de años, algunos, en el Imperio Ruso primero y luego en la Unión Soviética, pero la sociedad alemana, al ser más tolerante, hizo que la integración sea más fácil. Así que la cantidad de alemanes étnicos nacidos en Rusia o en algún país exsoviético que vuelve a Rusia o a un país exsoviético es muy pequeña, comparativamente a la cantidad bastante grande de coreanos étnicos de esos mismos lugares que vuelven y se van de Corea del Sur. Así que tenemos que, irónicamente, el país que más ensalza la cuestión étnica, que es Corea del Sur, que más habla de estas cuestiones y que más le interesa, le cuesta mucho más integrar a coreanos étnicos que Alemania, que es un país que en general rechaza bastante la cuestión étnica, bueno, por cuestiones históricas muy particulares de Alemania, rechaza esta identificación étnica, pero que sin embargo hace que sea más fácil que los alemanes étnicos nacidos en otros lugares se integren a la sociedad alemana. Entonces tenemos estos dos ejemplos de que es posible una remigración de comunidades étnicas distintivas a sus países de orígenes. Pero claro, tenemos el ejemplo, pero claro, hay que tomar en cuenta que esto fue posible porque el país donde habían emigrado era un país que colapsó y la situación económica fue muy mala, al mismo tiempo que el país de sus ancestros tenía una situación económica muy buena y buscaba trabajadores. Tanto el gobierno de Corea del Sur como el gobierno alemán buscaron activamente estos trabajadores porque necesitaban mano de obra. Así que tiene que darse una situación muy específica para que la remigración fomentada por los gobiernos funcione. Y esta remigración tiene que ser fomentada por los gobiernos que quieren recibir estos inmigrantes y no tanto así por quien quiere sacárselos de encima. Ya si se los quieren sacar de encima, estamos hablando de limpieza étnica, cuestiones mucho más graves y difíciles de hacer. Así que si se intentara llevar a cabo esta política en Europa Occidental con las comunidades, por ejemplo, con las comunidades turcas, con las comunidades sirias o con la comunidad marroquí u otras similares, yo creo que sería muy difícil. Primero que todo porque los países donde se busca que se reasienten son países más pobres. Y por otro lado tenemos que esos países no los quieren de vuelta en general. Entonces ya esos dos factores hacen que sea prácticamente imposible que una política remigratoria suceda. También hay que tener en cuenta que con el pasar de los años, estos franceses de origen argelino, estos alemanes de origen turco, bueno, un montón de combinaciones posibles, se van diferenciando cada vez más de lo que sería el marroquí de Marruecos, el argelino de Argelia, el sirio de Siria, el turco de Turquía. Estas diferencias se hacen con el paso de las generaciones cada vez más grandes. Entonces el único escenario posible que uno podría ver de donde este fenómeno de reemigración se diera masivamente sería que Europa Occidental experimentara un colapso económico y político muy grande, mientras que los países de origen de estas comunidades inmigrantes tuvieran una situación económica y política mucho mejor, al mismo tiempo que necesiten mano de obra. En ese caso es muy posible, porque tenemos precedentes de que eso es posible. Ahora, también tenemos el precedente de que aunque un país necesite mano de obra y busque reintegrar a los descendientes de emigrantes, esto también puede fracasar, porque estos descendientes de estos emigrantes pueden haber cambiado tanto que la sociedad receptora simplemente se niegue a admitirlos y a asimilarlos, mientras que ellos también se nieguen a asimilarse. Así que es una situación muy compleja, hay muchos factores, no es algo lineal, no es algo simple, pero sí puede suceder. No es imposible, pero se tienen que dar en un marco y unas situaciones muy específicas. Así que bueno, quería hablar de este tema que me parece muy interesante. Obviamente hay más ejemplos, pero estos ejemplos me parecen buenos porque nos muestran distintas combinaciones de lo que puede llegar a pasar y los factores que llevan a que pase algo así. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo. Y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de este canal, mi otro canal, Mega Visión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.